Hoy nos toca hablar sobre Miriam. Ok, si me confundo y digo María, es porque la estudié como María, pero luego pensé que tal vez era mejor y le iban a localizar mejor como Miriam. Pero es el mismo nombre. Miriam es el antiguo de María. Entonces, nada más como para comentar. Y pues vamos a orar. Señor, gracias, Padre, gracias por tu presencia en este lugar, Señor, gracias por tu presencia en nuestros corazones, Padre, gracias por tu palabra que podemos estudiar, Señor, y eso es simplemente por tu gracia, Padre, porque podemos acercarnos confiadamente ante tu presencia, Señor, y gracias por los personajes que podemos estudiar, Señor, porque nos demuestras tal cual son, Señor, que nos podemos identificar. Y te pido que en ese momento prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Úsame a mí, Padre, para que se hable con denuedo, Señor, y seas tú siempre glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, dividí el tema en 3 partes. El primero es la crianza de María, o de Miriam, el liderazgo y alabanza de Miriam, y el pecado y restauración de la vida de Miriam. Y para tener un poquito en contexto, Miriam es la hermana de Moisés y de Aarón. Yo sé que a Moisés lo ubican más, es más famoso, y en el contexto en el que vamos a comenzar, en este punto los israelitas estaban en Egipto y ya había muerto José, o sea que ya no estaban como en un nivel, sino que estaban como esclavos. El faraón que estaba en ese momento ya no se acordaba de José, ni tenía idea de lo que José había pasado, por lo tanto para él los israelitas eran simplemente esclavos, y pensó que como se estaban reproduciendo tanto, bueno, estaban creciendo tanto, tal vez iba a ser una amenaza para que ellos se juntaran con sus enemigos y al fin en un momento destruirlos a ellos. Él lo pensó de una forma militar y decidió tomar la decisión de matar a todos los bebés varones. Y es en este contexto que vamos a ver a María como una niña. Y vamos a Éxodo 2, del 1 al 10. ¿Ya están? Vamos a leer todo para que entendamos todo el contexto, pero nos vamos a enfocar en el versículo 4 al 7, pero lo vamos a leer todo. Entonces, comencemos. Dice versículo 1: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya lo puso a lo lejos para ver se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija del faraón descendió a lavarse, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del faraón respondió: ve entonces. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo he sacado. Estos son los primeros versículos donde Miriam aparece. En este contexto, Miriam tenía aproximadamente 12 años, se cree que tal vez máximo 15, pero era una adolescente. Entonces, ¿qué vemos de Miriam? Que ella se estuvo a lo lejos para ver lo acontecer. Ella estaba como una centinela cuidando a su hermana, y vemos cualidades muy especiales de ella como adolescente. Una era que era muy valiente, era súper valiente, porque estaba haciendo algo en contra del decreto del rey. Y ella no tenía miedo de lo que pasaba, ella simplemente actuó. Y eso podemos ver en una adolescente. También podemos ver que es muy audaz y que no tiene miedo a lo que pueda pasar. Ella simplemente actúa. Y quiero hablar de un punto en este momento. Miriam fue una adolescente valiente que por estar en el lugar correcto fue usada por Dios y fue parte de un plan divino. Moisés iba a ser cuidado.
Ellos sabían que la historia no se iba a acabar porque Dios había prometido que ellos no iban a acabar como nación en ese momento. Pero gracias a que María estaba en el lugar correcto, va a ser parte de ese plan divino. Vamos a verla, la vemos en la Biblia y estamos estudiando de ella, de una adolescente de 12 años, solo porque fue valiente y tuvo fe. Más adelante vamos a ver de dónde vio esa fe. Es igual importante que recalquemos que el mundo tal vez ha influenciado mucho nuestro pensamiento sobre los adolescentes. Cuando pensamos en adolescentes pensamos tal vez en que pues, no entienden nada, que en ese momento ellos no toman decisiones, que tal vez no pueden ser hombres de fe. No sé si me entiendes. Siempre que pensamos en adolescentes pensamos en problemas, pensamos en rebeldía, pensamos en una etapa muy difícil, pero si vemos en la Biblia, Dios usó muchísimos adolescentes. Y en muchos ejemplos tenemos a Daniel, tenemos a David, tenemos a Miriam y tenemos a María, la mamá de Jesús. Ella fue una adolescente y tenemos que estar más influenciados por la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios nos dice por los adolescentes, porque Dios quiere usar a los adolescentes igual. Y eso más adelante vamos a tocar el punto de qué hay que hacer las madres cuando tengan adolescentes en su casa. Pero eso es muy importante, ver la valentía y la madurez de Miriam a sus apenas 12 años. Ahora vamos a ver qué hacemos con ellos y vamos a ver dónde es que Miriam aprendió todo, aprendió su valentía, aprendió su audacia. Si ponemos a pensar, Miriam estaba en un lugar como el nuestro, estaba en Egipto. Egipto era una nación idólatra, era una nación súper vanidosa, era una nación oscura, muy igual a nosotros. Pero Miriam demostraba características completamente contrarias a eso. ¿Pero de dónde lo aprendió? No hay iglesias, no hay tabernáculo en ese momento, inclusive todavía creo que no está establecido, no se reúnen, no está eso. ¿De dónde aprendió eso Miriam? Y vamos a darnos cuenta que eran de sus padres. Sus padres eran piadosos. De hecho, si vemos al versículo 1 y 2, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Si vemos aquí la palabra hermoso, no significa que era guapo o algo por el estilo. En el original es top, que significa bueno. Y es bien curioso porque esa palabra es utilizada en Génesis 1 en la creación, cuando Dios decía que era bueno. Es lo mismo. ¿Qué es lo que pasó aquí? La madre de Miriam vio en su hijo Moisés un plan divino y fue por eso que lo escondieron. Y lo vamos a corroborar en Hebreos 11:23. Me gustaría que lo leyéramos juntas. Lo voy a leer de la Nueva Traducción mejor. Dice: fue por la fe cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. La madre de Miriam no tuvo temor. ¿De dónde Miriam aprendió eso? De su madre. Su madre lo escondió por 3 meses porque sabía que en Moisés había un plan divino. Y no tuvo miedo de lo que el rey decía. Y eso es bien importante, porque para Miriam su madre fue un ejemplo de fe viva. Y para los padres y para los que tienen tal vez sobrinos o gente que los esté viendo, nuestras acciones son dignas de ser repetidas, también como fue la mamá de Miriam para Miriam. Porque si Miriam actuó de esa manera es porque ella lo vio de sus padres. Ella lo vio de su madre, esa fe, y por eso es súper importante traspasar las verdades de Dios a las siguientes generaciones. Estoy muy segura por la forma en la que actúa Miriam, que su mamá le traspasó que ahí no se iba a acabar su nación. Por más que el faraón hubiera constituido que ahí se iba a acabar, ahí no se iba a acabar. Y así fue traspasada la palabra a través de Miriam, y lo vamos a ver más adelante, la forma en la que Dios la usó tremendamente, pero fue gracias también a la educación de su mamá. Y me gustaría que fuéramos a Deuteronomio 6, del 6 al 7. Para recalcar lo que acabamos de ver. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es muy importante que primero dice estarán sobre tu corazón. Tú como madre, las que son madres, es una responsabilidad, un trabajo bien grande el traspasarles las verdades a las siguientes generaciones, a tu hijo o hija, traspasarles las promesas del Señor que les ha dado. No podemos evitar que el mundo influencie la generación, pero sí podemos influenciarlos más con la palabra. Y quisiera hacernos unas preguntas, si quieres responderla en tu mente o escribirla y ponerla en un lugar donde constantemente estés recordándolo o memorizándolo, y es, ¿qué es lo que más se habla en tu casa? ¿Tus hijos están acostumbrados a escucharte hablar de la palabra de Dios? ¿O es más común que hables ahí del vecino, del suegro, del tío, una serie en Netflix, de algún meme de Facebook, de alguna receta? ¿De qué es lo que más se habla en tu casa? ¿Es realmente la palabra de Dios lo que llena tu casa? ¿Para tus hijos es normal escucharte hablar la palabra de Dios? ¿O es como, ¿qué pasa, mi mamá? ¿Es así? ¿Qué es lo que más? Pero primero debe estar en tu corazón. No es simplemente dar la palabra, es tú vivirla. Recuerden que la mamá de Miriam no simplemente dijo, la mamá de Miriam vivía una fe viva. Y eso fue un ejemplo vivo para ella. Y me gustó una frase que quiero compartirse, que lo leí en un blog la semana pasada, que dice, mientras las madres fielmente crían la próxima generación en el Evangelio, el aplauso del cielo hace eco en la eternidad. Mientras las madres fielmente crían la próxima generación en el Evangelio, el aplauso del cielo hace eco en la eternidad. Es súper importante que su labor como madres es muy importante en la vida de un joven. La palabra de Dios tiene que estar muy influenciada en sus corazones y que eso involucre la forma en la que les enseñen y la que les corrigen. Que cuando tú corrijas por medio de la palabra, sea para animarlos. Y estábamos hablando con Lili en la última reunión que tuvimos y me impactó mucho en lo que ella comentó, que decía, cuando tú corriges a tu hijo, en realidad lo haces por tus sentimientos que tienen, están influenciados por tus sentimientos, o es tu deseo de que se parezca más a Jesús. ¿Por qué realmente esté más influenciado tu corrección? Pero eso solo va a pasar si tú conoces la palabra de Dios. No va a ser por obra de magia, ni va a ser algo que naturalmente salga de ti. Que una buena corrección y una buena enseñanza solo va a venir de una corrección, de una comunión íntima con Dios. Y bueno, sigamos. Y de hecho, si tienen tiempo, creo que siempre tenemos tiempo, les animo a que escuchen el mensaje del miércoles. Fue muy atinado a lo que tienen que hacer, o lo que realmente es importante traspasar a las siguientes generaciones. Y me acuerdo que el pastor Edgar dijo una palabra que me impactó mucho, que decía que no podemos despreciar el discipular a los demás, a las siguientes generaciones, porque el mundo no lo va a hacer. El mundo va a ser súper perseverante en discipular a las siguientes generaciones, y también ustedes tienen que ser más, como madres, como que tienen a niños, jóvenes, tal vez jóvenes adultos que todavía estén en su casa, tienen un trabajo grande y una responsabilidad grande, pero igual es para Dios grato lo que ustedes hacen. Es un gran trabajo y la verdad que es muy bueno. Como dice la frase, a mí me gustó mucho lo que dijo el comentario, me hizo pensar mucho, a pesar de que yo no soy mamá ni nada, como me encanta el hecho de que sí es cierto, están con ustedes la próxima generación en el Evangelio y tienen que pensarlo así. Dejar tal vez lo mejor, porque también es muy bueno influenciarlos en que vayan a escuelas de música así, y cosas así en específico, pero siempre va a ser mejor que conozcan la palabra de Dios, que los involucren a conocer más a Dios, que tengan devocionales con ellos, que sean prácticos con ellos, en tener tiempos específicos para que puedan educarlos en la palabra de Dios, porque eso es lo que vale, eso es lo que se van a llevar a la eternidad. Pues como dijo Edgar, el pastor Edgar el miércoles pasado,
es la escuela de música, pues no se va. El inglés también se va a ir, el chino también. No va a servir de nada en el cielo, no lo creo. Pero la palabra de Dios siempre va a ser útil. Entonces, ármenlos para que sean contracultura, para que puedan defenderse. No los manden al mundo sin nada. Y es una responsabilidad grande, pero que bueno. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es la alabanza y el liderazgo de Miriam. Como contexto, apúntenlo, no vamos a ir ahí, es Éxodo 14, ahí se encuentra el contexto de esta parte de nuestro personaje. Para este punto, los israelitas habían sido liberados de Egipto, ya habían pasado por el Mar Rojo, ya de una manera sobrenatural, súper sobrenatural. Creo que todos alguna vez hemos escuchado ese acontecimiento, pues es justamente después de esto que aquí aparece de nuevo nuestro personaje. Y a donde sí vamos a ir es a Éxodo 15, 20 y 21. Lo que pasó después de que ellos pasaron el Mar Rojo y fueron liberados y vieron cómo Dios había destruido a todos los militares de Egipto, fue que Moisés empezó a alabar. Fue una respuesta sincera, él empezó a alabar. Y María, como dice aquí el verso 20 y 21, dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es importante recalcar que la palabra profetiza, si bien igual significa profetiza, significa también poetisa. De hecho, en 1 de Crónicas 25:1, para que lo tengan pendiente y después lo revisen en sus casas, se utiliza esa palabra profetiza con algo relacionado al dirigir la alabanza. De hecho, se cree que María fue la primera líder de alabanza de toda la Biblia. Entonces, yo creo que es más poetisa porque vemos a María con esa habilidad de cantar y ese deseo de crear canciones y ese deseo de dirigir a mujeres a alabar. Siempre es bueno saber. Entonces dice que todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y es importante recalcar que María era la líder, la única líder de las mujeres. Dios la había enviado a ella para que fuera la líder de las mujeres y las mujeres le seguían. María estaba adorando genuinamente, y siempre un líder espiritual te va a guiar a ver a Jesús y a alabar a Jesús. María estaba alabando y su alabanza hacía que los que la vieran adoraran a Jesús. Eso es muy importante. Si tienes a alguien que te esté viendo, si alguien a que estés discipulando, hijo, hermana que te esté viendo, que todo lo que tú les enseñes o hagan que ellos volteen a ver a Jesús, que ellos volteen a glorificar a Jesús y que no se trate de ti nunca, que nunca seas tú el foco, que nunca seas tú el enfoque. Si vemos, Miriam llevó a los demás a que alabaran a Dios, a que glorificaran a Dios, porque ella sabía que ella no era el centro de atención, que ella no era la persona a la que tenían que adorar. Y algo importante, la alabanza siempre es una respuesta a la liberación y a la salvación de Dios. Eso fue natural, puede que te guste o no cantar, pero es algo que te da natural. Y me gustó una frase que decía: los salvos aman cantar. Y obviamente hablamos de cantar a Dios. Puede que, como decía, que no te guste cantar o antes no cantabas nada o cosas así, pero sabemos, no sé si les ha pasado, salen naturalmente pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso debemos cantar a Dios como María lo hizo, porque es bueno para nosotros, y más adelante vamos a ver eso. Y quiero enfatizar un punto de lo que dice la alabanza de María, para que ustedes igual puedan examinar los cantos que cantan, porque hay muchos cantos que no glorifican a Dios, que ni siquiera se tratan de Dios. Entonces, como dice el versículo 21, dice: María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y esa era una parte súper importante. Se trata: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿De quién se trata esta alabanza? De Jehová. Y se ve por todos lados que se trata de Jehová. Y es muy importante que si examinemos las alabanzas que cantemos,
que las alabanzas no estén más influenciadas en nuestros sentimientos, emociones, sino que estén influenciados por quién es Dios, por sus atributos y que engrandezcan sus obras, que las alabanzas que cantemos glorifiquen a Dios y no nos glorifiquen nuestros sentimientos o debilidades. Hay momento para todos, pero lo que más va a influenciar su vida en las alabanzas son las alabanzas que están dirigidas completamente a Dios, que exaltan completamente a Dios. Y un punto bien importante es, para dar una buena alabanza debemos conocer íntimamente a Dios. ¿Cómo vamos a cantar que Dios es soberano si realmente no le creemos o si realmente no lo entendemos? Tenemos que conocer su carácter, lo que a Él le gusta, lo que no le gusta. ¿Cómo voy a cantarle eso si realmente yo no lo conozco? Solo es algo que he escuchado, algo que me contaron, o de veces los domingos yo vengo y escucho que Dios es bueno, que Dios es amor. ¿Pero por qué? Porque Dios es bueno y porque Dios es amor. ¿De dónde lo escuchamos? Tenemos que conocer el corazón de Dios para cantarle. Si vemos, María dice, voy a poner, perdón. María le dice, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ella lo conocía, claro, ella lo acababa de ver, pero nosotros igual hemos visto a Jesús, estoy segura que lo hemos visto a través de su palabra en nuestras vidas, y así lo mismo fue con Miriam. Miriam estaba cantando lo que ella conocía de Dios, y nosotros tenemos que cantarle a Dios lo que conocemos de Él, no lo que nos han contado, no lo que o cantar simplemente porque ahí está la letra. No, debemos entender genuinamente qué es lo que estemos cantando, para que nuestra alabanza sea una buena alabanza. Salmos 64, 1, 4, no vayan ahí, apúntenlo. Salmos 33, 3, cuando tengan tiempo léanlos, son versículos, capítulos que nos hablan de la importancia de alabar a Dios con un cántico nuevo, con un cántico que le conozca, con un corazón limpio. Eso es muy importante también. Ahora, hay muchísimas razones para alabar a Dios. Yo creo que no se concordamos todas. O sea, si hoy nos dedicáramos solo a hablar de Dios, no terminaríamos, nunca acabaría, nunca nos alcanzarían las palabras y las razones para alabar a Dios. Pero les quiero dar 3, creo que son muy, muy buenas estas 3. Una es por lo que Él es. Qué bueno cuando estoy frustrada porque tengo un chorro de problemas. Qué tan bueno puede ser a mi vida cantarle que Él es grande. Buenísimo, porque entiendo que nada de lo que está pasando en mí es tan grande como Dios, que Dios es grande por sobre todo. Qué tan bueno es a mi vida cantar que Él es soberano. Qué tan bueno es a mi vida cantarle que Él es justo en un mundo tan injusto, saber que un día Dios va a venir. Qué tan bueno es eso a mi vida. Yo creo que a todos nos trae paz cuando estamos muy agobiadas porque el mundo, de verdad, ya a veces no queremos con este mundo. Nuestro espíritu está agobiado porque el mundo está muy oscuro. Qué tan bueno es cantarle que un día tú vas a regresar. Venga a tu reino. Cantar, venga a tu reino porque tú vienes. Y ok, este mundo estará muy mal, pero tú vienes. ¿Y qué pasa? Eso es bueno cantar por lo que Él es. Otra razón es por su bondad por nosotros. Porque cada día tenemos cosas que no nos merecemos. Y eso debe ser motivo para cantarle. Y debe salir naturalmente, porque cada día tenemos cosas en serio que son simplemente por la gracia del Señor. Y la última, una de las últimas que puse aquí es, y que creo que es la más importante, es por su salvación. Que independientemente de cuántos problemas tenemos, nuestro mayor problema ha sido resuelto. Nuestra eternidad ha sido resuelta. ¿Dónde íbamos a ir? Ha sido resuelta. Naturalmente eso causa que le querramos cantar. Eso es natural. El saber y el meditar en que ya no tengo ninguna deuda con el Padre debe hacernos cantarle. Eso solo como respuesta a lo que el Señor ha hecho. Y algo bien importante, nunca perdamos la capacidad de asombro sobre nuestra salvación. A veces como que ya se vuelve algo cotidiano, algo normal, pues sí soy salvo, fue mi primer paso. A veces como que eso se vuelve algo muy, muy trivial, algo que no escuchamos, pero asombrarnos cada día de que nuestro mayor problema ha sido resuelto, nos va a traer igual muchísima paz. Alinearnos a la voluntad del Señor, alinearnos a que
Dios tenía un plan para ti y que no es nada que ver con lo que este mundo te estipula, este mundo pone. Es súper importante que nunca perdamos la capacidad de asombro en cuanto a nuestra salvación. Y último tema, tal vez va a ser como algo raro. Para mí fue muy raro porque llevábamos viendo cosas muy bonitas de Miriam, cosas muy dignas de ser ejemplo, y ahora les toca la parte mala. Y me encanta porque de hecho el miércoles, igual como comento mucho el miércoles porque me impactó muchísimo, la verdad sentía que iba muy como que tenía mucha relación de que Dios no tiene ningún temor de mostrar a los personajes como son, con todo y sus pecados, y eso qué bueno, porque así nos podemos identificar muy bien. Entonces vamos a Números 12 del 1 al 15. ¿Ya están? Ok, lo vamos a leer todo. No vamos a enfocar solo en ciertos versículos, pero sí me gustaría que leyéramos todo. Y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd estas palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede a ella ahora como el que nace muerto, que a salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echado fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Qué duro, ¿verdad? Y es impactante la forma en la que Dios trata con el pecado, pero es bueno. En este contexto, ya que los había liberado, ya que Dios había sido tan bueno con ellos y era evidente que siempre les estaba proveyendo, en este momento de la historia no solo María y Aarón estaban murmurando contra Moisés, todo el pueblo estaba murmurando contra Moisés. Y en el versículo 1 dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. Normalmente, de hecho casi siempre, que un hombre y una mujer aparecen juntos en la Biblia, siempre aparece primero el hombre, es la forma en la que escribían, pero aquí primero está María. Y la razón por la que se cree que está escrito de esta manera es porque María comenzó la murmuración, y no lo veo tan difícil. A veces a las mujeres se nos hace muy fácil hablar, y sí creo genuinamente que María comenzó por la forma en la que ella se expresa de su hermano. Considero que ella comenzó igual la murmuración. Ahora ella dice que era a causa de que su hermano había tomado mujer cusita. Si nos vamos más adelante vamos a notar que eso simplemente era un pretexto para hablar mal de su hermano, que no era realmente esa la raíz del problema,
por la forma en la que pregunta por otra cosa que no tiene nada que ver con eso, nos damos cuenta que esto era solo un pretexto. Y eso me llevó a pensar y a pensar en cuántas veces hemos necesitado de solo un pretexto para hablar mal de alguien. Porque ella dice, a causa de que él haya tomado mujer cusita, y después dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No tiene mucha relación lo que ella está diciendo. Muchas veces no les ha pasado, o nos ha pasado, creo que todos hemos pecado en hablar mal de nuestro hermano, de que, oye, como que esta persona, no sé, huele mal. Uy, sí, y aparte no sabes cómo maneja, y cosas que no tienen nada que ver. Solo necesitábamos un pretexto para que nuestro corazón se reflejara. Pues así pasó con Miriam. Eso fue solamente un pretexto para que ella pudiera sacar y descargar todo lo que había guardado en su corazón. Ahora, igual podemos participar indirectamente como lo hace Aarón. En todo esto no vemos a Aarón diciendo nada, pero vemos a Aarón siendo reprendido por Dios. Eso quiere decir que él también estaba participando. ¿Cuántas veces no hemos estado en pláticas en las que están hablando de alguien más, pero decimos, bueno, pero pues yo no estoy diciendo nada, pues yo no, pero ahí estamos. Y tal vez en nuestro corazón igual pensamos lo mismo. Tal vez no lo externamos, pero es la misma situación. Y podemos estar en las mismas maneras, o hablando o participando indirectamente o más sutilmente como lo hacía Aarón. Las dos son abominables para Dios. Y lo vemos cómo lo trata. Dios trató el pecado de una forma demasiado severa y vergonzosa, porque Dios no tolera el pecado. Y vamos a continuar. La razón aparente, por lo que dice el versículo 2, que solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. La razón aparente era el liderazgo de Moisés. Posiblemente María pensaba que ella tenía mayor capacidad de liderar. Veía que el pueblo, tal vez nadie le caía bien a Moisés. Tal vez ella era más popular, puede ser. O sea, las mujeres la seguían. Tal vez posiblemente ella creía que tenía las mejores habilidades para poder liderar. ¿Y qué pasó con María, la que estaba dirigiendo la alabanza? ¿Qué pasó con nuestra María adolescente que fielmente y con mucho valor y sin temor habló con la hija del faraón? ¿Qué pasó con nuestra Miriam? Lo que pasó es que descuidó su relación con Dios. Descuidó su comunión con el Señor. Y me gustaría que fuéramos a 1 Corintios 10:12. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tal vez María llegó a un punto donde fue tan usada por Dios que no fue tan diligente en cuidar su relación, se confió. Y aquí habla sobre eso, sobre no confiarnos. Puede que tuviste una muy buena semana con Dios, leíste todos los versículos de la Biblia en un año, aparte en la noche leíste más, hasta te leíste un libro, que tuviste una semana excelente de comunión con Dios, te entraste a la profundidad. Eso no te asegura que tengas otra semana igual, que puedas no hacerlo y tener la semana, o sea, tengas una semana llena de Dios y que no puedas caer sin hacer nada. Si me pongo a entender, puedes tener una semana muy buena, pero siempre tiene que ser constante. No podemos no ser diligente con eso y descuidar nuestra relación con Dios solo porque en una época de nuestras vidas no fue muy bien o porque una semana nos fue muy bien. No, esto es todos los días. Todos los días batallamos con nuestra carne. Todos los días batallamos con el mundo. Todos los días batallamos con nuestros propios deseos pecaminosos que nos sorprenden, ¿verdad? Hasta nos dan miedo a veces, porque nadie está inmune a murmurar. Y creo que es algo que es un tema muy popular en las mujeres porque se nos da. Es muy real que se nos da. Entonces tenemos que ser muy diligentes en no confiarnos. Nadie es tan fuerte como para no tener que depender de Dios. Nadie. Todos somos débiles. Todos necesitamos que Dios siempre esté guiándonos. Un devocional de uno de los días de la Biblia en un año que decía que tuvieras tu tiempo para que Dios te diera las direcciones. Que Dios te guiara qué es lo que tienes que hacer en el día. No simplemente mandarte al mundo sin ningún tipo de arma. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente va a ser muy fácil que te maten, porque no tienes ningún escudo.
Estás literalmente expuesto a todo. Tenemos siempre que estar en comunión con Dios en profundidad. Aunque a veces nuestra carne no quiera, tenemos que ser muy constantes. Me acuerdo que en el instituto nos decía nuestro director, habrá días que va a ser hermoso, ustedes van a querer estar toda la semana, con todas las horas, va a haber días que no se van a querer levantar. Ahí en esos días más tienen que hacerlo. Más tienen que ser constantes y pasar tiempo con Dios. Y eso es lo que pasó con Miriam. Miriam se olvidó de tener una relación con Dios. Miriam se olvidó y descuidó su corazón, como dice Proverbios 14:30. Cuidar nuestro corazón es importante, porque así cuidamos que no haga raíces. ¿Qué pasó con Miriam? Dejó crecer raíces de celos y envidia, que la van a destruir, que van a hacer que lo que ella está diciendo, la murmuración, es simplemente la exposición de lo que ya está en su corazón. Y tampoco apareció de un día a otro. Fue algo que empezó sutilmente. Por eso tenemos que ser muy cuidadosas, porque puede empezar sutilmente por una molestia sobre esa persona. Hoy siento que fue un poco grosera conmigo, o siento que cosas así, siento que está enojada conmigo, o me volteé a ver mal, cosas tan sutiles, y las estamos guardando y guardando. Si nosotros pasamos tiempo con Dios diariamente, la palabra se encargará de limpiar. La palabra de Dios se encargará de destruir eso y que nuestro corazón sobreabunde en cosas buenas, cosas piadosas. Pero si no pasamos tiempo con Dios, esas pequeñas y sutiles raíces empiezan a florecer. Y es entonces cuando empezamos a hablar. Y es entonces cuando la murmuración sale. La murmuración es algo de un día para otro. La murmuración es algo que ya fue creciendo en tu corazón. Y era algo que ya había crecido en el corazón de Miriam. Miriam, por la forma en la que se expresa, tenía celos y envidia. Los celos son temor a perder lo que tengo, y envidia, quiero lo que tú tienes. Muchos comentaristas dicen que la razón por la que se menciona la esposa de Moisés, que era mujer cusita, no era tanto que era mujer cusita, sino que era una mujer que posiblemente por ser la esposa de Moisés, tal vez estaba tomando una posición de liderazgo. Y tal vez eso como que intimidó a Miriam. Eso es solo lo que los comentaristas dicen, o sea, no lo podemos saber. Es realmente solo un comentario que dice que tal vez era eso, que Miriam pues tenía temor a perder el liderazgo que ella tenía. Lo que sí podemos saber es que Miriam tenía envidia de lo que tenía Moisés. La envidia dice, quiero lo que tú tienes. Y ella lo dice, solamente por Moisés ha hablado, ¿por qué por mí no? O sea, si yo igual he sido usada por Dios, yo he guiado a otras mujeres, ¿por qué él sí y yo no? Y es bien importante eso, porque ¿qué reveló eso? ¿Qué reveló el corazón de María al decir eso? Y hay dos cosas que recalqué que revelan nuestro corazón cuando murmuramos en contra de alguien. Una cosa es, yo me creo mejor que tú, porque Miriam lo que decía es, ¿por qué él y yo no? O sea, tal vez yo tengo mejores habilidades, yo soy mucho mejor hablando, yo soy mejor guiando, organizando. ¿Por qué él tiene que estar ahí si se ve que apenas si puede? Porque yo no. Y lo peor es que revela que tú le dices a Dios que tú tienes un mejor plan que él. Porque Dios había instituido a Moisés, no a María. Dios había instituido a Moisés y él le dijo, ¿por qué él y yo no? Dios, creo que tu plan no está tan bien. Yo creo que puedo ser mejor que el siervo que tú instituiste, el que tú usaste y trataste. Yo creo que soy mejor que él. Y eso es lo que reveló del corazón de Miriam. Y no tenemos que ser tan duros con Miriam, porque creo que todos nos identificamos en este momento con ella. De la forma en la que a veces actuamos, en la que a veces pensamos de los demás, o inclusive ya hablamos de ellos, en ser muy cuidadosos en que eso ya no siga creciendo. Si ya está en tu corazón, que sea hoy el día en el que lo cortes, que sea hoy el día en el que te arrepientas ante Jehová. Si crees que no está, de todos modos, ora que examine tu corazón para que no haya ni una raíz de amargura, ninguna raíz de celos, ninguna raíz de envidia contra nadie, que nunca hables mal de alguien para destruir su reputación, sino que todo sea para edificación de los demás.
recordando eso, de que nadie es mejor que nadie. El único que es bueno es Dios, y el único que es grande es Dios. No tenemos por qué hablar mejor con nadie porque no somos mejores que ellos, eso es real. Y algo que me impactó, no cuando lo leí la primera vez, fue ya cuando lo empecé a leer varias veces, que dice, y lo oyó Jehová. Como fue como la quinta vez, creo que como que dijo, lo oyó Jehová. O sea, Dios estaba escuchando todo lo que estaban diciendo. No sé cómo se imaginan que estaba el corazón de Dios al ver que sus hijos de él también, sus siervos, que él igual había enviado, estaban hablando mal en contra de la persona que él había instituido. Y me puse a pensar cuántas veces no ha sido lo mismo, porque Dios oye todo. Creo que todos hemos visto el folleto de la buena persona, y en ese folleto usan un ejemplo que dice de cómo te sentirías si en una sala de cines fuera proyectada todo lo que viste en una semana, todo, las 24 horas. Creo que muchos nos sentiríamos avergonzados. O si se escuchara todo lo que hablamos en la semana. Creo que muchos no quisiéramos. Eso es real, porque tenemos que ser súper cuidadosos en todo. Y algo importante es, por la forma en la que trató Dios con el pecado, estuvo duro, ¿no? Dios le dio lepra. Y la lepra era lo peor que le podía pasar a un hebreo. O sea, los hebreos lo veían como una maldición. O sea, de hecho, la lepra está relacionada como figura, como el pecado. Externamente así se ve el pecado. Entonces era tan fea la lepra para ellos, y así fue como trató con Miriam. Podemos pensar que fue un poco severo o un poco duro, pero algo bien importante: Dios no tolera el pecado. Él nunca será flexible con arrancar el pecado de nosotros, aunque eso duela y nos avergüence. Pero eso es amor, y yo creo que muchas de nosotras nos hemos sentido avergonzadas y nos ha dolido que el Señor arranque el pecado de nuestras vidas, pero qué bueno, porque eso es por amor, eso es su infinita gracia. Y quiero que vayamos a Hebreos 12, del 6 al 7. Y es un versículo un poco fuerte, tal vez no es el que tenemos pegado en nuestro refri, ni en mi tocador, ni lo tengo como protector de pantalla, pero es un versículo lleno de amor. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Dios amaba a Miriam, pero no soportaba el pecado en ella, y Dios trató con ese pecado. Pero María fue sanada y fue restaurada. Ella no se quedó de esa misma manera, y no se nos dice qué pasó después, pero estoy segura que la vida de Miriam no fue igual, que la forma en la que ella descuidó su relación con Dios y su corazón no fue igual. Ella cambió después de esto, porque así es la disciplina. Necesitamos ser disciplinados aunque eso duela, aunque que nos arranque el pecado, nos avergüence y nos duele, es necesario, porque es ahí donde vamos a empezar a cambiar. Cada día se trata de morir de nosotros, y eso siempre, siempre va a doler. Y recordando el punto de lo que se dijo el miércoles, que les conté al principio, me encantó que María no solo nos mostró el lado bueno, sino que nos las mostró al desnudo, con todo lo que hizo para Dios y con la forma en la que le falló a Dios. Y qué bueno, la verdad, qué bueno, porque Dios nos muestra que Él usa ese tipo de personas. Dios nos usa a todas nosotras. Todas estamos calificadas para ser usadas, porque todas hemos sido como María. Todas hemos sido todos hemos hecho lo que ha hecho Miriam. Y para terminar, quisiera que fuéramos a Miqueas 6:4. Miqueas 6:4. Dice, voy a esperar. Miqueas 6:4. Miqueas 6:4. ¿Ya están? Dice,
Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dios ya sabía lo que María iba a hacer y aún así decidió usarla. Gracias por eso, gracias porque Dios en su infinita gracia y misericordia decide usarnos y decirnos que seamos parte de un plan divino. María fue parte de un plan divino, no porque fuera la mejor candidata. Dios destruyó esos pensamientos que tenía en su corazón, esos sentimientos Dios los destruyó para demostrar lo que no se trataba de ella. Dios quería glorificarse a través de su vida y lo hizo, y por eso es que estamos estudiando de ella, y por eso sabemos que ella está con Él. Y gracias por eso.